Buenos días, jóvenes. Gracias más bien por estar presentes, por compartir esta nueva sesión. Vamos a compartir en lo que respecta introducción a la química. Hay ciertos conceptos que debemos a lo largo de la química manejar, como por ejemplo qué es la materia, cómo se va dividiendo la materia, cuál es la unidad básica de la materia. Como sabemos, nosotros estudiamos lo que es el átomo. Miren, varias preguntas les voy a dejar aquí para que ustedes vayan anotando y luego vayan participando. ¿Qué es el átomo? ¿Qué es un elemento? ¿Qué es un compuesto químico? ¿Sí? ¿Qué es la materia? ¿Ya? Entonces, esos conceptos, por favor, ustedes vayan participando sobre esto. También tenemos que nosotros compartir los estados de la materia. Los estados de la materia, los más conocidos o los más manejables, son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Cada uno de ellos tiene una característica especial. ¿Y cómo cambiamos de un estado a otro? Teniendo en cuenta las temperaturas de ebullición, las temperaturas de solidificación, de vaporización o de condensación. ¿Cómo se llama el estado de sol cuando cambiamos de sólido a líquido? ¿Cómo se llama el cambio de estado de líquido a lo que es gaseoso? O de gaseoso a líquido, o de líquido a lo que es sólido. Entonces, jóvenes, a ver, ¿cómo vayan anotando sobre esto? Los cambios de estado de la materia. ¿Qué nombre recibe? Por ejemplo, solidificación es de líquido a sólido. Por ejemplo, tenemos una masa de agua y lo llevamos a una refrigeradora y teniendo en cuenta la temperatura, entonces lo vamos a transformar en un bloque de hielo, lo vamos a solidificar. ¿Y qué pasa si queremos, por ejemplo, evaporar el agua? Le aumentamos energía, calor, ¿no? Le suministramos calor y lo que hace es incrementar la temperatura y cambiar de estado, de líquido a gaseoso, vaporización. ¿Qué es la condensación? ¿Qué es la condensación? Hay también algunos conceptos que por favor quisiera que usted lo averigüe y pueda participar. Por ejemplo, ¿qué es la sedimentación? ¿Qué significa sedimentar? ¿Qué es la destilación? ¿Qué es la destilación? ¿Qué es la centrifugación? ¿Qué significa centrifugar, destilar, ¿sí? Sedimentar? Entonces, ello es lo que yo quiero que ustedes investiguen y participen. ¿Ya? Son conceptos que ustedes deben conocerlo. Por ejemplo, dicen, en un laboratorio vamos a hacer un centrifugado de la sangre o vamos a destilar el agua con el alcohol. ¿Qué significa eso? Destilación. ¿Sí? Entonces, jóvenes, son conceptos que nosotros debemos manejar. ¿Qué es la densidad de una sustancia? Sabemos que la densidad es la masa sobre el volumen. ¿Y qué beneficios o cómo interpretamos estas propiedades? Estamos haciendo lo que es una introducción a la química. Estamos manejando algunos conceptos. O sea, cuando nosotros decimos una introducción es porque vamos a familiarizarnos con algunos términos que se manejan en esta ciencia, como por ejemplo la materia, que es el cuerpo, que es una partícula, que es el átomo, que es un elemento, que es un compuesto químico, qué significa destilar, qué significa centrifugar, sedimentar. Hay un concepto que recibe el nombre de fuerzas de cohesión y fuerzas de repulsión. En un sólido, ¿cómo son estas fuerzas? ¿Son iguales? ¿Una es mayor que la otra? ¿Qué características tienen? ¿Cómo es en un líquido? ¿Cómo es en el caso de un gas? Estas fuerzas, la fuerza de cohesión y las fuerzas de repulsión.
También dentro de este manejo de la introducción a la química, trabajamos mucho con lo que es las temperaturas. ¿Cuáles son las temperaturas? Lo que es la termometría. ¿Qué escalas son absolutas? Tenemos la escala Celsius, la escala Fahrenheit, la escala Rankine, ¿no? Kelvin. ¿Qué escala considera, por ejemplo, el sistema científico como escala termométrica? ¿Y cuál es su unidad de medida? ¿Qué significa el cero absoluto? Ahí tenemos otra pregunta. ¿Qué es el cero absoluto? ¿Cómo convierto de una escala a otra escala? ¿Cómo convierto de escala Celsius a grado Fahrenheit o de Fahrenheit a grado Kelvin? Entonces también tenemos que nosotros manejar esas propiedades de las sustancias, la temperatura. Así como a usted, por ejemplo, se le identifica por su nombre y su apellido, usted tiene, por ejemplo, apellido García, o se llama José, o se llama Manuel, o Ricardo, qué sé yo. Usted vive en tal lugar, se le identifica. Igual a las sustancias químicas tienen sus nombres y se los identifica de acuerdo a dichos nombres. Por ejemplo, digo esta sustancia, a ver, ¿cuál es su punto de ebullición? ¿Cuál es su temperatura de ebullición de esta sustancia? El agua hierve a 100 grados centígrados. Ok. ¿Y la presión? A presión, a condiciones normales. ¿Qué significa condiciones normales? ¿Cuánto es la presión y la temperatura en condiciones normales? ¿Qué es el número de Avogadro? ¿Cuál es la fórmula de los gases ideales que gobiernan, o sea, un gas ideal? ¿Qué fórmula? ¿Qué parámetros intervienen? La presión, el volumen, la temperatura, el número de moles. ¿Qué es el número de moles? ¿Qué es el peso molecular? ¿Qué es el peso atómico? ¿Qué es el número atómico? ¿Qué es un periodo? ¿Qué es un grupo dentro de la tabla periódica? Todas estas cositas tenemos que conocerlo, jóvenes. Nosotros vamos a compartir con ustedes. Yo le pregunto, a ver, ¿qué es la densidad? Y usted me dice, profesor, ¿sabe que yo he investigado, he buscado por acá y no he encontrado? Entonces yo le voy a decir, la densidad es la masa sobre el volumen. Es una magnitud física intrínseca de la materia, ¿sí? Que no depende de la masa, a pesar que es masa sobre volumen, porque la densidad es la misma de un poquito de agua, de un balde con agua, o de una piscina con agua, o de un mar lleno de agua. Mientras que el agua sea la misma, la densidad no depende de la cantidad. Aquellas propiedades se llaman intrínsecas de la materia. Entonces, jóvenes, estamos familiarizándonos. Mira, temperatura, cambios de estado, qué es materia, qué es cuerpo, partícula. Lo estoy repitiendo nuevamente. ¿Qué es una mezcla? ¿Qué es una combinación? ¿Qué tipo de mezcla conocemos? Homogéneas, heterogéneas. ¿Qué es una mezcla homogénea? ¿Qué es una mezcla heterogénea? Lo estoy mencionando para que usted lo pueda investigar. ¿Las mezclas homogéneas forman una sola fase o forman distintas fases? ¿Cómo se observan a simple vista? ¿Se pueden separar o no se pueden separar? ¿Qué es una solución dentro de lo que es el estudio de mezclas? Entonces, jóvenes, en verdad esta ciencia es muy amplia. Tal es así que si queremos estudiar o hacer una introducción a la química, miren, se divide en dos grandes grupos: la química inorgánica y la química orgánica. A la química orgánica también se le llama la química del carbono. ¿Por qué? Porque estudia todos los compuestos químicos que están formados o que tienen como elemento principal el carbono. ¿Y qué propiedades tiene el carbono? Que lo hace importante. Tenemos, por ejemplo, que es tetravalente. Propiedades como la hibridación. Hay una serie de propiedades de lo que es el carbono. Y algo muy importante, la química del carbono, porque ellos forman parte de los seres vivos. Quisiera ver que también ustedes investiguen qué es un alcohol, cuál es el grupo funcional del alcohol, qué es una acetona, qué es un aldehído, qué es un ácido. Entonces, jóvenes, hay
los hidrocarburos, ¿no? Los hidrocarburos, cuando los alcanos, los alquenos, los alquinos, ¿qué características tienen cada uno de ellos? Entonces, todo eso es una introducción. No queremos, o sea, profundizar en los temas. Simplemente estamos revisando, familiarizándonos con cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué es un alcano? ¿Qué es un hidrocarburo aromático? ¿Qué es el benceno? ¿Sí? ¿Qué es el naftaleno? Hay nombres especiales. Es más, el metano. ¿Te has escuchado el gas metano? ¿Qué es el gas metano? El que utilizamos nosotros para en la cocina, por ejemplo. El propano, el butano. ¿Sí? Entonces, jóvenes, estamos familiarizándonos. Por ejemplo, usted habrá visto, va a un grifo y dice, deme gasolina de 90 o de 94 o de 84, ¿de cuánto quiere? ¿Qué es el petróleo, jóvenes? Es algo químico, jóvenes, su composición química. ¿Cómo se transforma de la energía química a la energía eléctrica? Entonces, jóvenes, la química forma o juega un papel importante en nuestras vidas. ¿Qué es la química? ¿Qué estudia en sí la química? Entonces, todos estos términos que estamos nosotros tocando, espero que usted se familiarice con ellos, investigue. Por ejemplo, mire, yo ahorita todos esos términos que yo le digo, yo sí los sé, los conozco. Pero usted dirá, ¿y por qué no me dice? Algunos de ellos les digo, pero otros no, los dejo para que usted investigue. Por ejemplo, oye, vamos a destilar el agua con el alcohol. Mencioné qué es la destilación y les dejaba como una pregunta, pero le voy a decir. Destilar significa separar dos componentes en base al punto de ebullición que tienen cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros calentamos? ¿Quién se evapora, el agua o el alcohol primero? O sea, los separamos porque tienen diferentes puntos de ebullición. Usted no se da cuenta que cuando, por ejemplo, tiene un poquito de leche con agua, vamos a suponer que lo mezcla, usted lo hace hervir, o el agua con el aceite, usted meta la carne bien mojada y métalo en un depósito de aceite y lo hace hervir. Primero se va a sancochar y después de un momento sale toda esa agua y se queda el aceite y se comienza a freír. Es que el agua ya salió. ¿En qué se basó para que salga el agua? En su punto de ebullición. Muy bien, jóvenes, muchas gracias más bien por estar ahí atentos. No se olviden todos los conceptos que he mencionado. Investiguen, jóvenes, y participen. Destilación, centrifugación, sedimentación, los cambios de estado de la materia. ¿Qué es materia? ¿Qué es cuerpo? ¿Qué es partícula? ¿Qué es elemento? ¿Qué es compuesto químico? ¿Qué es una mezcla homogénea, heterogénea? ¿Qué es una solución? ¿Qué es una mezcla heterogénea? Sí, varios conceptos hemos mencionado. Las temperaturas. Háblame de las temperaturas. ¿Cómo se cambia de una temperatura a otra? Las escalas termométricas. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Más bien esperando de que usted participe. Ya nos quedamos ahí. Por favor, investigue y participe, por favor. Muchas gracias.